Empezamos este bloque con una mención comercial. Un río libre de desagües mejora la vida de más arequipeños. Desde 2005, Cerro Verde viene construyendo grandes obras de infraestructura hídrica como represas, sistemas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales para Arequipa. Cumplía la mención comercial. Empezamos con la entrevista con Edwin Heredia. Edwin Heredia es de la Asociación Vida y Familia y con él vamos a hablar de un tema que me parece interesante, el veganismo. Pero el veganismo está siendo interpretado por algunos sectores como la nueva religión de los millennials. Los millennials son aquellas personas que llegaron cuando estábamos cambiando de siglo, de milenio, el año 2000, personas que nacieron en las últimas partes del siglo XXI, que nacieron en en la última etapa del siglo XX, en la primera etapa del siglo XXI. Así es que vamos a hablar un poco de eso. Es muy bienvenida. Sí, algunos lo sitúan, bien, gracias Enrique, ¿qué tal? Algunos sitúan el año 1984 como el límite, ¿no? Los que nacieron a partir de ese año son los llamados ahora millennials. El tema de los millennials resulta bastante interesante porque me puse a conversar con un banquero, nació en Arequipa, él radica como 30 años en los Estados Unidos, en Nueva York, allí es banquero, y él da charlas a empresarios, y él decía, pues, hay que tener cuidado cuando se habla de millennials, porque una cosa son los millennials de Nueva York, ¿no? Los millennials europeos, y otra cosa son los millennials peruanos, pues, ¿no? Decía, no tienen las mismas costumbres. A veces cuando se habla así de las costumbres de los millennials, no resulta igual en el primer mundo que en América Latina. No, se puede hablar ciertamente de un denominador común, es verdad, ¿no? Pero que puede ser relativamente pequeño. Pero sobre ese denominador común yo creo que hay un numerador muy diverso, atendiendo pues a factores culturales, étnicos, de desarrollo socioeconómico, etcétera, ¿no? O sea, evidentemente no podemos igualar a todos o poner a todos como si fueran un conglomerado, una sola especie, ¿no? Una de las cosas de los millennials es que los puede unificar. Trato de poner para que podamos entender el de los millennials, sobre todo los millennials pues de europeos, norteamericanos y evidentemente de las clases altas de la sociedad latinoamericana. Nacen en una época no de carencias, ¿no es cierto? Claro. O sea, ellos cuando llegaron a este mundo ya se había superado el tema de las carencias. Entonces, tienen acceso a tecnología, a internet. No era como nosotros, pues, de que no podías comprar cosas porque no llegaban desde los Estados Unidos. Ya llegaron a un mundo más globalizado. No vivieron la Guerra Fría. No vivieron la Guerra Fría. No, ellos son post-muro. Esa tensión entre Occidente y Oriente, que ahora también se nota, se ve, pero que no es como la que hubo después de la Segunda Guerra y hasta el muro de Berlín, ¿verdad? Entonces, han nacido ciertamente en unas condiciones mucho más favorables que las nuestras. Sin embargo, ya que hemos dicho, ¿no? Hemos hablado del veganismo, parece que sí, que muchos millennials se están inclinando, ¿no? Por esta, ¿cómo le llamamos? Esta costumbre, este estilo. Un estilo de vida. Un estilo de vida, aunque no se dan cuenta que detrás de esto ciertamente hay ideología, hay algo que ellos no llegan a percibir porque han nacido en medio de ello, quizá, ¿no? Pero ciertamente el veganismo, digo en primer lugar que yo los respeto mucho a las personas, ¿no? que tienen estas costumbres a la hora de enfocar los alimentos, de ver cómo los animales, etcétera, ¿no? Sin embargo, no comparto su postura, pero respeto, ¿no? al veganismo, ni voy a hablar en contra. Me parece que si ellos deciden, por último, alimentarse solo de vegetales, ¿no? Están en su derecho. Claro. Sin embargo, yo discrepo, ¿no? Claro. Es que el veganismo,
Tú sabes que yo durante mucho tiempo he sido, es que yo no he sido, Bueno, yo he sido un vegetariano rígido. Es que lo mío era, yo no comía proteína, trataba de no comer proteína animal, ¿no es cierto? No comía proteína animal, excepto miel y esas cosas. Pero yo lo hacía por unos temas de buscar mantenerse saludable, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Sí. El veganismo es distinto, es que el veganismo involucra no solo temas de salud y verse saludable, sino no comemos miel porque las abejas son explotadas. No usamos zapatos de cuero porque se está sacrificando animales. No comemos huevo. Claro, no se come huevo, no se comen lácteos, que eso también, lácteos, pero eso está. Y la otra parte, o sea, no usan ni siquiera corbatas de seda porque vienen de productos animales. Entonces, involucra una cuestión que ellos miran como una contribución real al ecosistema, ¿no? al planeta. Es una combinación de una especie de, voy a decir, amor, aunque no es la palabra correcta, pero un amor por los animales, un amor que les lleva a pensar que sufren, ¿no? Que sufren al momento de ser sacrificados o beneficiados, por ejemplo, en las industrias cárnicas para el consumo humano. Les lleva a pensar eso, que el animal sufre, ¿no? Y entonces se llenan de compasión, se duelen por eso y dicen no. Bueno, no está muy lejos de eso, ¿no es cierto? O sea, es cierto que las granjas ahora, esas granjas inmensas, ya no son pues las chacras de antes, ¿no? El ganadero que criaba en medio de sus chacras y sus corrales, sino que los pollos pues se crían en unas condiciones muy insalubres inclusive. O sea, algo de eso también hay, ¿no es cierto? Bueno, puede haber sin duda, pero sin embargo, el principal perjudicado con esa forma de trabajar es el productor, ¿no? Porque sencillamente los animales pueden contagiarse de enfermedades, pueden, en el caso, por ejemplo, de las aves, ¿no? Ahí se mueren, pero no. Claro, acordémonos de la gripe aviar, ¿te acuerdas? Claro, murieron, empezaron en las granjas precisamente, y murieron entonces, pero tremendas cantidades. Yo pienso que ahora, Enrique, con respecto a hace unos 20 años, ¿no? Las condiciones de crianza, vamos a llamar industriales, masivas, de animales de consumo, ha mejorado bastante, ¿eh? Ha mejorado bastante. Mi familia, por ejemplo, mis padres son ganaderos de ganado vacuno y bueno, siempre habían unas condiciones muy sanas, saludables, salobres, ¿no? Para la crianza y el engorde del ganado vacuno, pero yo veo que conforme pasan los años y la tecnología mejora, pues, y el mercado también exige más, ¿no? Y luego también, por supuesto, hay organizaciones que certifican todas estas cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo eso va para mejor, no estamos peor que hace años. Y ahora la tecnología, pues, ¿no? O sea, lo que parecía antes un sueño empieza a verse, ¿no? Se empiezan a producir filetes, churrascos, ya no criando animales, sino a partir de células madre, ¿no es cierto? Bueno, partes de esas cosas, o sea, la tecnología va. Vámonos a una pausa comercial. Sí. Cuando regresemos, pretendo ahondar un poco más en esto. Es que el tema de los millennials y el veganismo visto como una religión tiene que ver mucho con creencias y descreencias de este grupo de gente. O sea, nosotros creíamos en unos organismos, en la política, en temas religiosos, cosas que parecen ser total y completamente ajenos a los millennials, a las nuevas generaciones, sobre todo en los países del primer mundo, y que eso los lleva a tener otro tipo de cosas, como el veganismo, por ejemplo, sí, ¿no es cierto? Antes de irnos, es que yo había mencionado la primera razón, que era como una especie de compasión ante el sufrimiento de los animales, pero lo segundo es lo que tú dijiste también, que ellos piensan de esta manera contribuir al cuidado del planeta. Claro, es decir, con su forma de vida, con solo consumir vegetales, ellos dicen, no, también estamos cuidando el ecosistema global, ¿no? Planetario. Entonces, bueno, esas son sus dos razones. Yo no sé si tienen más, pero bueno,
a mí particularmente no me parecen. Nos vamos a la pausa. Regresamos para hablar del otro tema. ¿En qué creen los millennials y qué han dejado de creer los millennials? ¿Qué es lo que los hace diferentes en todo? En su pensamiento, en la manera de enfrentar la vida, sus propios consumos. Lo vemos tras la pausa. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Estamos hablando de los millennials, su veganismo, en lo que creen, en lo que han dejado de creer. Perdona, antes de recomenzar, si hablamos de millennials y veganismo, es porque muchos o una gran parte de los millennials están abrazando, ¿no?, el veganismo. O sea, así como en los 60 muchos eran hippies, ahora muchos son veganos, algo así, ¿no es cierto? Una cosa así, ¿no? Y entonces, van haciendo y van difundiendo, van haciendo un poco de, vamos a decir, proselitismo por todos los medios que tienen, ¿verdad? Fomentando el veganismo en otras personas, lo cual a mí me parece bueno porque están en todo su derecho, ¿no? Mientras no, y ahí es donde quizá tú querías entrar, ¿no?, mientras no despotriquen o hablen mal, por ejemplo, ¿no?, de las religiones, concretamente la Iglesia Católica, el credo de la Iglesia, la moral de la Iglesia. A veces, ¿no?, pues sí, hay un desprecio de esto, un decir, bueno, pues que todo eso pertenece a los abuelos, a los estos, nosotros no. Entonces, junto a ese rechazo, ¿no?, bueno, predican lo suyo, que es ahí donde viene lo que dijiste, ¿no?, una especie de adhesión casi de fe a una creencia, a este sistema de vida, este estilo de vida, ¿no?, que bueno, uno dice, oye, pero en el fondo es una creencia, ¿no? Es una creencia de esto porque ¿en qué se sustenta, vamos a decir así, ¿no? José González, este banquero que te dije, vino hace poco aquí y dictó unas conferencias. Tuve la oportunidad de estar en un desayuno con él, un desayuno de trabajo. Y él hablaba precisamente pues, de los millennials, y él ponía el ejemplo de su hijo. Él decía, ¿no?, su hijo se llama Mateo, entonces decía, Mateo no ha crecido con carencias. Él decía, cuando yo estuve aquí en Perú, una de las cosas que yo quería era comprarme un Jean Levi's de etiqueta roja, por ejemplo, ¿no? Y eso costaba $38, y eso para mí en ese momento no se podía. Cuando yo llegué a los Estados Unidos con una beca, además eran difíciles de conseguir en el Perú, o sea, no era fácil conseguir pero cuando llegó a los Estados Unidos, pues eso existía, había, ¿no es cierto? Mateo no creció en carencia, ¿no? Él es arquitecto, estudia arquitectura, mejor dicho, ya convive con su enamorada que también estudia arquitectura. Tú sabes cómo es en Estados Unidos, ¿no? O sea, uno no estudia en la ciudad de origen, se va a otras universidades. Él decía, él no tiene carencias, él no está pensando en comprarse el último carro, no está pensando en eso, él está pensando en vivir experiencias nuevas, ¿no? En viajar, en conocer otras culturas. Entonces, parece que esas cosas les han ido, pues, las cosas que nos preocupaban a nosotros ya no les preocupan mucho a ellos, sí. Y eso ha hecho también que las instituciones que nosotros respetábamos o a las que les tenían mucha consideración, para ellos les sean total y completamente ajenas, ¿no? Por eso pueden llegar a asumir el veganismo casi como una religión, ¿no? Una cosa así. Sí, y bueno, mientras desechan, diríamos, ¿no?, las creencias de sus antepasados e incluso le achacan ser la causa de muchos males, ¿no? Sin embargo, ellos están junto a esa adhesión a esas ideas del veganismo, no se dan cuenta de que ellos están muy en sintonía con los planes de la ONU, por ejemplo, ¿no? Y la ONU, bueno, pues hace unos 20 años sacó la famosa Carta de la Tierra. La ONU predica todo esto, ¿no? Que no está mal cuidar el planeta, el ecosistema, el cambio climático, no están mal todas esas cosas, pero bueno, sabemos también que la ONU no se caracteriza precisamente por ser una institución
en este caso una institución global, ¿no? Supranacional, pero que realmente, ¿no? Bueno, apunta... No está exenta de manipulación. Por supuesto, ¿no? Apunta a un orden mundial distinto, tiene sus ideologías, sus intereses, etc. Y los veganos, pues yo diría que no sé si se dan cuenta o no, pero le están haciendo un poquito el juego, ¿no? A todas las cosas que a veces, o con las que manipula la ONU en el mundo, ¿no? Bueno, en ese sentido sí, puede ser que ellos estén abrazando unos dogmas, ¿no? Unos dogmas muy humanos, muy opinables, y por los cuales se las juegan, diríamos, en el sentido de que las defienden como si fueran una cosa, vamos a decir, súper importante en la vida. El asunto es que esta gente, me decía, ¿no? Una cosa es América Latina, otra cosa es que se llama Estados Unidos, por ejemplo, y Nueva York sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, la gente que se cría en las grandes ciudades de los Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, ¿no es cierto? Ellos han empezado a convivir con un mundo que ve con muchísima más naturalidad de algunas cosas que a nosotros nos causan estupor, ¿no? Entonces, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, ellos no les causa mayor debate, mayor deseo de confrontación de esas ideas. Simplemente las aceptan porque prácticamente han crecido en una sociedad que ya se venía amoldando. Lo mismo con el tema del aborto. El aborto con Roe versus Wade, ¿no? Roe versus Wade. ¿De qué año es? Del año 1973. Lo que significa que ellos no habían nacido todavía. O sea, se han encontrado con eso ya en el establishment. ¿No? Claro, desde ese punto de vista, Enrique, por supuesto, ellos han nacido en un mundo en donde, pues, no sé, habían unos patrones culturales ya impuestos o aceptados socialmente, ¿no? Sin embargo, claro, eso no justifica, por ejemplo, que algunos veganos, para mí es... Millennials veganos, para decirlo así, claro, ¿no? millennials, o en general los veganos, pero también los millennials veganos, pues bueno, te consientan el aborto. Claro, o sea, lo que tú dices es esa cosa, o sea, no como carne porque están haciendo sufrir a un animal, pero consiento el aborto y no importa que esté sufriendo un ser humano, ¿a eso te refieres? Claro, ¿no? Me bajo a un niñito, a una criatura indefensa, ¿no? Simplemente por las razones que ya tantas veces hemos hablado, y por último, porque es un derecho, y sin embargo, ¿no? Ya ni siquiera mato al pollo, sacrifico al pollo, sino no como el huevo de la gallina, porque pienso que con eso protejo la vida o protejo al animal. Claro. O sea, no uso zapatos de cuero. O sencillamente no me he visto con un abrigo o con un abrigo de vicuña, ¿no? Bueno, la vicuña no hay que matarla. Claro, pero tampoco la utilizan. Pero tampoco la utilizarían, me imagino. No la utilicen y tampoco consumen miel de abeja, por ejemplo. Pero, claro, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos? O sea, ellos en el fondo están defendiendo un principio que es totalmente erróneo. O sea, que por supuesto que los animales hay que respetarlos como parte de la creación, pero están al servicio del hombre. Y ellos están, diríamos, poniendo en un mismo plano, ¿no? a los seres inferiores que son los animales, ¿no? Y bueno, nos están como igualando. Entonces uno dice, bueno, oye, ¿de dónde has sacado tú ese principio o esa teoría que estás haciendo a partir de ese principio? ¿Quién te ha dicho, ¿no? que es malo, que es que tomar leche de la vaca, ¿no? le causa un problema al ecosistema, ¿no? O que tener, y además no lo entiendo, porque te dicen, tener ganado vacuno, ¿no? contamina. Claro, y entonces no hay que tener ganado vacuno, entonces hay que bajarse a todos los... El asunto son los grandes niveles, ¿no? Porque, por ejemplo, se decía que en Uruguay, ¿no? Los gases del ganado, que es inmensamente, ya generaba un problema ambiental, o producir la cantidad de carne en alimentación,
agua y en el consumo de agua para producir los alimentos del ganado es inmensamente grande, y por eso vienen pues estas nuevas tendencias en laboratorios de hacer carnes, carne a través de células madre, no es carne sintética, sino evitar la crianza y esas cosas. Dime, el mundo está cambiando, o sea, la gente, la nueva generación, los millennials y los post-millennials, porque ya... Sí, bueno, el millennial más antiguo tiene 35 años, o sea que ya es un hombre madurito, ¿no? Y bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Quiénes vienen detrás? Nosotros, nuestra generación no la hizo tan bien en el mundo, o sea, mucha confrontación, llegamos a una guerra fría donde realmente existía el temor real y verdadero de que alguien apriete un botón y todos nos íbamos, desaparecíamos simplemente, ¿no es cierto? ¿Cómo crees, qué mundo crees que puedan generar estas nuevas generaciones, los millennials? Mira, hay una cosa que es indudable y que incluso, ¿no? Este mismo afán de las personas veganas, millennials, no jóvenes relativamente, lo que hacen es demostrar una vez más que las personas, los humanos, ¿no? Hayamos nacido en el año 84 del siglo pasado, en el año 1420 o en el año 2080 o 2550, vamos a tener siempre, ¿no? Una necesidad de creer en algo, una necesidad de trascender, una necesidad de ver más allá, ¿no? Y entonces, bueno, lamentablemente los millennials se están fijando en unas cosas muy, vamos a decir, naturalistas, ¿no? Y de eso hacen una especie de, bueno, de creencia o de ideología. En el fondo están buscando, creo yo, ¿no? un sentido a las cosas. Entonces, ¿qué pienso yo que va a pasar en los próximos años? Bueno, que así como apareció el veganismo, quizá aparezca, no sé, otras cosas. Hoy se habla, por ejemplo, del transhumanismo. Habrá oportunidad de hablar quizá en algún programa, pero el transhumanismo es algo muy serio, es el afán, ¿no? de hacer una especie de mixtura entre el ser humano y algo tecnológico, mecánico, ¿no? Un híbrido, ponernos una cosa en el cerebro. Estamos muy cerca del cerco, o sea, eso no es una locura. No es una locura, pero por ejemplo eso es mucho más que unas costumbres, ¿no? alimenticias, que por supuesto tienen detrás cosas, ¿no? Pero ahora siempre, o sea, siempre va a haber, okay, ¿y esto a dónde me lleva? Y esto, pues, ¿no? Finalmente, ¿qué sentido tiene la vida? ¿De este modo o de este otro? O sea, yo pienso que sí, que vamos a, que la cultura necesariamente tiene que ir cambiando, pero bueno, en la medida en que los fundamentos de la cultura, ¿no? se muevan, también el hombre sufrirá la sociedad. Si se mantienen esos fundamentos y van habiendo cambios culturales conforme pues a las épocas, yo creo que bueno, esos cambios serán saludables, esos cambios se asimilarán, ¿no? Y no habrá mayor problema, ¿no? A mí me parece eso, esperemos. Gracias, Edwin. De nada, Enrique. Edwin Heredia, de la Asociación Vida y Familia. Nos despedimos, nos reencontraremos el lunes en Modo Avión.